Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta reunión convocada por la Red Latinoamericana de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2, la Red Latinoamericana de CCS. Mi nombre es Jazmín Mota, soy coordinadora y líder de la plataforma mexicana de CCS y estaré a cargo de moderar esta sesión. Y bueno, pues para empezar, les voy a compartir mi pantalla. Si en algún momento hay algún inconveniente en poderla ver, me avisan, por favor. Bueno, pues la mesa redonda que tenemos el día de hoy lleva por título Evaluación Integral de Proyectos de CCUS o CCS en el contexto de Latinoamérica. Y como les decía, es una iniciativa que nace desde la Red Latinoamericana de CCS, que está conformada por personas de todo el mundo, principalmente de México y de Latinoamérica. Muchas de ellas no se encuentran en la región, pero sí pertenecen a esta región y son muy conscientes de nuestros contextos y bueno, esa es una parte súper importante. Lo que nos ha unido en esta red es el interés por poder entender mejor y conseguir herramientas de manera conjunta acerca de qué hay con esta tecnología y justo el pensar en cómo es esta evaluación integral de los proyectos, cómo podemos pensarlos y diseñarlos a partir de nuestras propias experiencias, pues es una de las motivaciones que nos llevó a organizar esta sesión. Quiero agradecer en este momento al comité organizador, que fue un grupo de personas que voluntariamente nos reunimos para poder coordinar esta sesión. Varios de ellos están aquí en la sesión: Joel Rosales, Jessica Arellano, Jan Fournier, David Montaño. Y bueno, pues todos nosotros nos dimos a la tarea de organizar esta sesión. Entonces, bueno, pues para platicarles rápidamente de qué es esto de la Red Latinoamericana de CCS, pues les decía que es una iniciativa que nace desde la plataforma mexicana de CCS, MEX, y el objetivo es construir una comunidad donde podemos discutir, evaluar y analizar la viabilidad de esta tecnología, insisto, en el contexto de Latinoamérica. Si quieren conocer más acerca de lo que se ha hecho en México y consultar varios materiales de divulgación, no solamente enfocados en CCS, sino en sostenibilidad y cómo estos dos mundos se unen, lo pueden hacer en nuestro sitio web que tienen aquí debajo. Y bueno, ¿por qué Latinoamérica, no? ¿Por qué nos une este interés? Bueno, cuando pensamos en Latinoamérica, pensamos en un grupo de países que se encuentran en una región geográfica específica y eso parecería ser a lo que nos referimos con Latinoamérica. Pero en realidad, América Latina o Abya Yala es un lugar, sí, en este planeta, es un territorio habitado por muchas culturas, por personas muy diversas, que tiene una riqueza social y cultural y biológica, de biodiversidad bastante amplia. Tenemos muchos recursos y bueno, sabemos que en cada uno de nuestros países hay una gran cantidad de oportunidades para desarrollar distintos tipos de actividades. Y mi invitación es que nos veamos desde este lente, más allá de pensar solamente en un cúmulo de países que tienen una bandera, un himno y una legislación específica, sino desde lo que nos une, que es una raíz mucho más profunda que tiene que ver con la naturaleza y con las personas. Y bueno, en esta charla nosotros lo que hemos buscado es pues crear un espacio donde podamos platicar de sur a sur o de uno a uno, ¿no? Desde la parte latinoamericana, donde queremos platicar acerca de la importancia de los aspectos sociales, ambientales, técnicos y económicos para la planeación, el diseño y la evaluación de proyectos de CCS. Y una de las preguntas que se nos vino a la mente es si será posible que empleando un enfoque sistémico, holístico, podamos entender por qué a veces estas tecnologías son consideradas como falsas soluciones y también cómo abordamos esta postura y otras posturas que hay a favor de esta tecnología desde nuestro contexto. Entonces, bueno, cuando pensamos en CCS y en muchas de las alternativas o las opciones tecnológicas que tenemos para combatir grandes problemas, eh,
pues surgen preguntas, ¿no? De realmente cómo la tecnología puede ayudarnos a resolverlos o si realmente está siendo solamente una manera de distraernos, como se dice con algunas tecnologías. Entonces, la presentación que les voy a dar muy corta ahora como introducción se llama o he titulado Una visión integral y sistémica en la planeación y evaluación de proyectos de CCS. Y para empezar, pues quiero arrancar con algunas ideas que considero importantes. Y una es que vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente, que tiene muchos desafíos y hay un llamado urgente, no solamente desde la comunidad científica, sino también desde el entorno político y desde de los grupos sociales, para que encontremos soluciones u opciones que nos ayuden a atender los problemas que vienen de este mundo tan acelerado, donde los cambios ocurren demasiado rápido. Y estas soluciones o estas opciones, pues pueden estar basadas en la tecnología y en la naturaleza, ¿no? De pronto parece que las vemos como dos cosas separadas, pero en realidad todas estas opciones tecnológicas realmente deben de estar pensadas y diseñadas para apoyar a la naturaleza en los procesos que por millones de años ha realizado por sí misma para poder balancear los ciclos biogeoquímicos en nuestro planeta. Uno de los grandes retos y problemas principales que tenemos hoy en día es el aumento considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero que están teniendo impacto en muchas esferas del planeta, en la biológica, en la atmosférica, en el agua. Entonces, es lógico que de pronto muchas de las opciones y alternativas que estamos viendo estén enfocadas a tener este gran problema. Pero para poder realmente llegar a propuestas que tengan un impacto, digamos, significativo, pues lo que necesitamos es una combinación entre la parte teórica y la práctica, es decir, la exploración desde el entendimiento del problema, que puede ser incluir investigación, modelos, pero todo esto tenemos que llevarlo a la parte práctica y ahí se requiere de mucha colaboración y de integración de personas con distintas ideas, distintas visiones y distintas necesidades. Entonces, prácticamente yo lo que creo es que es un momento para la acción, es momento de accionar, aunque bueno, esto nos lo empezaron a decir hace 50 años. Y bueno, pues para entender pues por qué nos importan estos temas, creo que eso es algo súper importante, ¿no? El entender por qué de pronto nos sentamos y nos reunimos y escuchamos este tipo de charlas o queremos platicar con otras y con otros acerca de qué está pasando. Me gusta mostrar esta imagen, quizás algunas y algunos de ustedes ya la conocen, fue muy popular en los 70s y fue titulada La Canica Azul, que fue la primera foto tomada del planeta desde el espacio con la misión del Apolo 17. Y yo cuando le enseño esto a mis alumnas y a mis alumnos, les pregunto, bueno, ¿ustedes qué sienten? ¿No? Y aquí podríamos hacer toda una nueva sesión donde quienes estamos aquí reunidos platiquemos qué pensamos al ver esta canica azul flotando en esta inmensidad. Pero lo que yo quiero resaltar hoy es que en esa pequeña canica que se puede observar desde el espacio, ahí habitamos. Eso que se ve ahí es nuestra casa común, es nuestro hogar, es el planeta en el que nosotros nos encontramos en este momento y por ahora es el único que conocemos que puede sostener la vida, ¿no? Pero este planeta, como se dan cuenta, tiene límites. Desde donde estamos ahora no lo percibimos porque es inmenso y maravillosamente bello y nos provee de todo, pero si hacemos como un zoom out, nos vamos a dar cuenta que en realidad es bastante frágil, tiene límites y hoy en día estamos empezando a sentir los efectos de esa finitud, ¿no? Entonces tendríamos que estar pensando en el planeta desde ese punto, ¿no? Porque, insisto, es el único que conocemos hasta ahora que nos puede sostener. Ahora, cuando pensamos en las cosas que amenazan o que están afectando a este planeta, a nuestro hogar, pues yo les decía que los gases de efecto invernadero pues están siendo un gran problema, ¿no? Si echamos un ojo a de dónde vienen esas grandes emisiones de gases de efecto invernadero, pues podemos dividirlas o podemos ver en esta gráfica que hay distintos sectores
que tienen que ver con este problema, ¿no? Los principales pues son la electricidad y la calefacción. Me van a decir, bueno, pero ¿y qué en América Latina? Nosotros no usamos calefacción, pero sí usamos aires acondicionados, ¿no? Eh, el transporte, la manufactura y la construcción, la agricultura, el cambio de uso de tierra. Pero un dato interesante es que prácticamente 72% de esas emisiones está atribuido o relacionado con la generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, o la generación de energía para diferentes procesos. Y bueno, por eso este sector, junto con el industrial, el energético y el industrial, son de gran interés para poder atender estos problemas, ¿no? Entonces, si logramos reducir las emisiones considerablemente en estos sectores, pues vemos que gran parte del problema podría estar dejando de ser una complicación, ¿no? Entonces, pensando en las diferentes estrategias que se pueden utilizar desde la tecnología, para mitigar estas emisiones, pues la Agencia Internacional de Energía nos dice que se espera o se proyecta que para 2050, pues la reducción de estas emisiones pueda venir desde una reducción en la demanda de energía, el uso de hidrógeno, que sabemos que está también siendo de mucho interés, la bioenergía, otras renovables como la solar, la eólica, la geotérmica, la hidro, la electrificación, el cambio de combustibles, el desarrollo tecnológico, y aparece en esta lista unas siglas que dicen CCUS, ¿no? O CCS en algunas ocasiones. Increíblemente, aunque la aportación que vemos aquí no es despreciable, o sea, tiene una aportación importante, muy pocas veces sabemos de qué se trata esta tecnología. Entonces, ¿qué onda con esto de CCS, CCUS? Bueno, las siglas vienen por la palabra en inglés, ¿no? Su nombre en inglés, que es Carbon Capture Utilization and Storage, o Carbon Capture and Storage. Ahora veremos cuál es la diferencia, que es una opción tecnológica para reducir grandes cantidades de CO2 antropogénicas. Se capturan, se transportan y después las vamos a inyectar en una formación rocosa para almacenarlas permanentemente. Entonces, si nos vamos al gráfico que está aquí, pues vemos que tenemos a la industria, principalmente, bueno, en esta presentación yo lo he enfocado a estas fuentes industriales de captura, donde generalmente después de que hay un proceso de combustión, ¿no? Para generación de energía o procesos industriales como en las cementeras, las siderúrgicas, las emisiones que se generan pues se liberan a la atmósfera. Entonces la idea es poder capturar esas emisiones, separar el CO2 de otros gases y transportarlos para hacer algo con ese CO2, ¿no? Pero ese CO2 vale la pena decir de dónde viene. El CO2 viene de la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia, ¿no? Eh, entonces lo que vamos a intentar es separar ese CO2 y ponerlo en algún lugar donde se pueda reintegrar a los ciclos, yo les decía, biogeoquímicos. En el caso de CCS, lo que se hace es que esos CO2 que se capturó, pues se va a inyectar a mucha profundidad, a más de 1000 metros de profundidad, en formaciones de roca, donde aquí quiero enfatizar que el CO2 se inyecta en los poros microscópicos de las rocas, ¿no? No es que exista una enorme caverna, no es que hay un hueco gigante allá abajo, sino que es en un espacio microscópico. Entonces, para poder encontrar esos sitios, se hacen estudios muy detallados que permitan eh, encontrar lugares donde vamos a inyectar ese CO2 y que pueda permanecer de manera segura. ¿Cuáles son esos lugares? Algunos pueden ser lechos de carbón, otros son formaciones que se les llaman acuíferos salinos profundos, y con acuífero nos referimos a una roca que en sus poros tiene agua muy salada, que no podemos utilizar para prácticamente nada, ¿no? No son estos acuíferos de agua potable de donde nos abastecemos, ¿no? Y también se pueden inyectar en yacimientos de petróleo, y lo que ocurre ahí es que el CO2 se mezcla con el petróleo, se puede extraer más fácilmente y entonces ese poro o ese lugar donde estaba el petróleo lo ocupa ahora el CO2.
Y lo que me gustó mucho de esta imagen, y por eso la pongo aquí, es que retoma la idea que yo mencionaba al inicio, de que cuando buscamos opciones para reducción de emisiones, estamos hablando de que la naturaleza y la tecnología tienen que trabajar juntas, ¿no? Entonces, como verán, no solamente es un tema de capturar emisiones y que de manera, digamos, antropogénica o humana vamos a resolver el problema, sino que en realidad es un conjunto de cosas que está ocurriendo, porque aquí vemos también cómo la biosfera, los bosques, ¿no? Toda la vida, todas las plantas, también están haciendo su proceso de captura de CO2. También tenemos una parte de absorción en los suelos que es súper importante y en cuerpos de agua, que son el principal sumidero de carbono, ¿no? Entonces, en este conjunto es donde creo que también en el contexto de nuestra región cuadra muy bien porque tenemos algunas de las reservas más importantes de agua, de biodiversidad, de bosques y de suelos. Eh, y bueno, pues este tipo de tecnologías parece muy sencilla cuando se las platico, o a lo mejor pensarán, no, no, ni te creas que está tan sencillo, pero justo en este montón de actividades que se tienen que realizar para poder capturar, separar, inyectar y almacenar permanentemente el CO2, participan gran cantidad de sectores y de personas que tienen que interactuar para que al final se logre el objetivo de esta tecnología. Y eso hace que este tipo de sistemas o de procesos sean muy complejos. No es necesariamente complicado, pero sí complejos. Y es importante tomar en cuenta que si nosotros queremos saber en qué va a terminar la implementación de esta tecnología, lo veamos todo como un sistema. Y un detalle que vamos a ver con los sistemas, especialmente los complejos, es que no podemos definir su comportamiento o conocerlo simplemente analizando sus partes. Si nosotros separamos cada uno de los procesos de CCS, eso no nos va a decir cuál es el resultado final, ¿no? Entonces es importante verlo desde una visión más integral y de ahí el título de esta presentación. Para ello, existen estos enfoques sistémicos que realmente están pensados en diseñar, en resolver problemas de la vida real, nos van a ayudar a entender cómo una cosa en el sistema influye a la otra como un todo y también nos va a ayudar a entender y a reflexionar sobre estas interconexiones que de pronto no son tan obvias, ¿no? De repente no nos damos cuenta que un proceso industrial está relacionado con la gente o con la política pública o con cómo se afectan otras partes de la naturaleza, ¿no? Entonces, este enfoque sistémico de pronto nos permite identificar esas interconexiones y como les decía, pues nos ayuda a analizar la complejidad de algunos problemas y entender las dinámicas subyacentes de ese problema, ¿no? Cosas que de pronto al, al- a primera vista no son tan obvias. Entonces, cuando hablamos de evaluación integral de proyectos de CCS, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos estar considerando? Pues por supuesto está la parte técnica, porque es una opción tecnológica y eso entonces va a estar muy presente. También vamos a tener la parte económica, claro, hay que pagar por todo esto. Pero tenemos otros dos aspectos que de pronto se pierden en esta parte tan interesante y sofisticada de la tecnología y el dinero, que son los aspectos sociales y los ambientales. Y cuando hablamos de las perspectivas y de los contextos, que son una cosa súper importante cuando estamos haciendo propuestas de proyectos o de políticas públicas, hay que tomar en cuenta que todos tenemos perspectivas diferentes, como en esta caricatura. Y no es que uno esté bien, otro esté mal, son perspectivas, ¿no? Y el primer paso que deberíamos de tomar para analizar un problema, tomando en cuenta estas diferencias, es empatizar, ¿no? Tratar de escuchar al otro, tratar no de convencer, no de, ¿saben? Como de imponer una idea, sino tratar de escucharnos y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Porque suponemos que de pronto si somos muy elocuentes cuando explicamos una problemática o una solución, eso ya, ¿no? Va a hacer que la otra persona me compre la idea, piense como yo, y a veces no es así de sencillo. Esto es algo que pasa con este tipo de tecnologías. Estas tecnologías nacen como una propuesta en el sur global en países altamente industrializados, donde esta tecnología ya es una realidad, está en un nivel muy maduro y comercial,
ya es parte de las estrategias de muchos países para su descarbonización, pero existen otros contextos y otras cosas que deberíamos estar tomando en cuenta. Y ahí es donde surge esta idea de tener unos diálogos desde el sur, ¿no? ¿Qué pasa si volteamos el mapa o la brújula y empezamos a platicar desde nuestro contexto para entender si realmente estas tecnologías son lo que estamos buscando, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo, les voy a presentar al super panel que tenemos hoy. Todos ellos amigos y colegas muy buenos en su tema. Les voy a leer brevemente sus semblanzas que tengo por acá. Eh, y bueno, voy a empezar con Benjamín. Benjamín es consultor principal de Carbon Limits, es una consultora enfocada en mitigación de cambio climático. Está basada en Oslo, en Noruega. Benjamín se especializa en estrategias del artículo 6, la mitigación del cambio climático en el sector petrolero y el gas, así como la promoción de tecnologías de remoción del carbón, incluyendo CCS. Es experto en actividades de capacitación sobre el artículo 6, políticas climáticas y gestiones de emisiones de metano. Antes de este puesto, Benjamín trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente de México, así como en la ASEA, que es como la Agencia Reguladora de Medio Ambiente de Petróleo y Gas en México. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey y tiene una maestría en gestión ambiental y energética por la Universidad George Washington. También es parte del cohort 22 de LEAD, de Liderazgo por el Medio Ambiente y el Desarrollo. Muchas gracias, Benjamín. Bienvenido por acá. Eduardo Luna Ortiz. Eduardo es director técnico de operaciones globales de PACE CCS en Reino Unido. Es una consultora que es una consultora de ingeniería. Eduardo es ingeniero químico por la UNAM en México y doctor en ingeniería por la Universidad de Manchester. Tiene más de 16 años de experiencia en proyectos de energía, hidrocarburos y CCS y ha participado en más de 50 proyectos de CCS en diversas partes del mundo, desde estudios de factibilidad hasta soporte de arranque y operaciones. Tenemos también a Abigail González. Ella es doctora en ingeniería por la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, de la que yo también vengo. Maestra en ingeniería química por la Universidad de Guanajuato. Desde 2005 es investigadora del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y actualmente es directora de la División de Sistemas Mecánicos y Energías Alternas. Es integrante del proyecto de la red interdisciplinaria de la European Cooperation in Science and Technology, en la parte de Techno-Economic Analysis of Carbon Mitigation Technologies, que está integrado por más de 15 países europeos. Es editora asociada de la revista International Journal of Greenhouse Gas Control y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Entre 2018 y 2020 trabajó en la Universidad de Newcastle y Durham en el proyecto ICCS para clústeres industriales y soporte de cadenas de abasto, que fue financiada por el Engineering and Physical Science Research Council de Reino Unido. Tenemos también al doctor Rodolfo Lassi, quien es actualmente consultor internacional independiente en ciencias e ingeniería ambientales. Recientemente fue enviado especial para asuntos climáticos por las Naciones Unidas y director de Acción Climática y Medio Ambiente para América Latina de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde también estuvo trabajando como director del Directorado de Medio Ambiente desde agosto de 2018 hasta marzo de 2022. Anteriormente fue subsecretario de Planeación y Política Pública Ambiental en Semarnat, donde fue el negociador en jefe de cambio climático desde la COP19 hasta la COP23, copresidente de la Iniciativa Mundial de Metano, miembro del Grupo de Alto Nivel de Reporte de Naciones Unidas sobre Perspectivas Ambientales Globales y de la Junta Climática de Acción Climática de California en Estados Unidos. Él estudió su maestría y doctorado sobre las posibilidades de la tecnología de CCS, CCUS en México, con el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995 por su descubrimiento del hoyo en la capa de ozono.
y trabajó muy de cerca con el doctor Molina durante 10 años como responsable técnico de los productos elaborados en el Centro Mario Molina de Estudios Estratégicos en Energía y Medio Ambiente. Ha ocupado diferentes cargos ambientales en la Administración Pública Federal y en el Gobierno de la Ciudad de México. Y es autor del primer informe sobre el estado del medio ambiente en México, entre otras publicaciones sobre planeación ambiental y calidad del aire. Él es doctor en Ciencias e Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana en México, maestro en Estudios Urbanos y Planificación del MIT en Estados Unidos y becario de la Fundación Rockefeller en el Programa de Liderazgo en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Colegio de México. Y tenemos también al doctor Gonzalo Zambrano Narváez, él es profesor asistente en Ingeniería Geotécnica en la Universidad de Alberta, Canadá. Se destaca en investigación en energía subterránea. Gonzalo dirige el Grupo de Investigación de Energía Subsuperficial. Sus siglas en inglés son SERG. Sus primeras contribuciones se centraron en el almacenamiento geológico de CO2, con énfasis en la instrumentación de pozos para medición, monitoreo y verificación. Diseñó un sistema de monitoreo permanente que permite muestrear fluidos presurizados a 3.350 metros de profundidad. Ahora es un sistema de medición de presión a 3.5 kilómetros. Estos datos han sido clave para optimizar la red de transporte y almacenamiento de CO2 con soluciones impulsadas por el AIML. Recibió la beca Discovery del NSERC y cofundó la consultoría GZM Consulting Inc., que es una firma asesora sobre sistemas energéticos. Tiene más de 25 artículos en revistas arbitradas y ha presentado 32 actas de congresos, así como una patente. Entonces, bueno, como verán, pues tenemos un panel súper nutrido con gente muy conocedora en este tema. Y para saber cómo va a ser la dinámica, pues yo voy a empezar con algunas preguntas detonadoras para el panel. Después vamos a escuchar sus opiniones y ustedes como audiencia van a poder ir anotando sus preguntas en el chat. Y por acá Jessica, Joel y Jan, que son parte del comité, estarán capturándolas, resumiéndolas y al final haremos algunas de estas preguntas para nuestros panelistas. Y ya, yo he hablado demasiado, ¿no? Entonces, creo que es momento de que platiquemos con nuestra invitada y nuestros invitados. Por acá podrían prender sus camaritas, nuestros panelistas, para que todos puedan verles. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Sabemos que los proyectos de CCS involucran muchas industrias y procesos relacionados directamente con la parte operativa, pero al mismo tiempo tienen implicaciones sociales y ambientales. Pregunta para el panel. ¿Cuáles serían las consideraciones técnicas de captura, selección de sitios para el almacenamiento y redes de transporte más relevantes que deben analizarse tomando en cuenta el contexto de Latinoamérica y de qué manera se puede promover una auténtica transferencia y desarrollo tecnológico en la región? ¿Alguien de ustedes quisiera empezar con esta pregunta? Rodolfo. Sí, gracias, Jazmín. Y bueno, es para mí un honor estar aquí con ustedes. Gracias por convocarnos. Yo creo que todos los que aquí estamos tenemos una visión sobre esta tecnología de varias décadas ya, porque empezamos cuando esta tecnología surgió como una alternativa para la industria eléctrica y petrolera. eh, que claramente pues debería de ir transformándose hasta llegar a lo que ahora son nuestros nuevos paradigmas, el paradigma de la emisión cero. Entonces, contestando directamente tu pregunta, es justamente la primera consideración técnica, que las industrias que son parte del problema del cambio climático ya estén alineadas al objetivo de la neutralidad de carbono, es un primer prerequisito. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica casi todos los países ya adoptaron esta meta, con excepción de algunos que son precisamente
los petroleros. Pero pensando en los dos líderes de Sudamérica, Brasil y Colombia. Brasil, estoy seguro, porque, bueno, ellos han impulsado y estudiado esta tecnología desde su perspectiva, está pensando para su neutralidad seguramente un balance entre las emisiones y lo que pueden secuestrar con su gran masa forestal. Colombia puede ser que estén pensando lo mismo, pero ellos sí están básicamente diciendo vamos a un phase out, vamos a una salida de los combustibles fósiles en nuestra matriz. Ellos exportan, por ejemplo, carbón, utilizan carbón, pero básicamente su red eléctrica es hidráulica. Entonces, los países que de alguna manera tienen grandes reservas petroleras que no están pensando abandonar esas reservas, o sea, dejarlas en el subsuelo, sino al contrario, salir o tratar de salir de la pobreza e impulsar sus economías con ese petróleo, con ese gas natural. Son los que pues deberíamos de inducir, digamos, a esta neutralidad de carbono. Primero, pues a través de decisiones de política pública para la gestión climática, que es que en sus NDCs lo digan con claridad, que vamos hacia la neutralidad de carbono. México, Venezuela, bueno, pues son estos países que tienen grandes reservas o que tienen todavía reservas de petróleo y que no han definido esa neutralidad de carbono. Son dos ejemplos. Pero, por ejemplo, Curazao o Trinidad y Tobago podrían adoptar sin ningún problema tecnológico, porque pues básicamente están alineados tecnológicamente hablando con Shell, con Holanda, con los Países Bajos, perdón, pero tienen condiciones geofísicas distintas a Venezuela o México, tienen menos oportunidades tal vez territoriales para poder secuestrar el carbono geológicamente. Lo que habría que hacer, para concluir nada más mi primera intervención, es la adopción de esta política para que entonces en cascada podamos tener esa regulación tecnológica y además podamos exigirle a la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático en los esquemas facilitadores de transferencia tecnológica, porque la tecnología no es nuestra, no es de Latinoamérica y del Caribe. La estamos adaptando, la estamos, vamos a decir, estudiando desde hace décadas, pero no hemos desarrollado nuestras propias tecnologías al respecto. Entonces, la transferencia tecnológica es un componente del Acuerdo de París que tenemos que hacer valer. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Alguien más del panel quiere continuar? Buenos días a todos. Muchas gracias, Yasmín, por la invitación. Desde mi punto de vista, ¿qué consideraciones se deben analizar para un proyecto CCS? Desde mi punto de vista, como también ya mencionó el doctor Lassi, es considerar el sitio, ¿no? En dónde se va a llevar a cabo ese proyecto. La estrategia que nosotros estamos planteando para aquí en México para el sector energético es la formación de clústeres, es decir, zonas estratégicas donde se pueda desarrollar esa tecnología y qué involucra esas zonas estratégicas. Bueno, áreas donde haya pues fuentes de CO2, industrias, plantas de generación eléctrica, privadas y públicas, porque este no es un solo problema para el sector público, sino que también para el privado. Como dijo el doctor Lassi, son las principales fuentes de emisiones de CO2. Otro punto que se debe considerar en estas zonas estratégicas es que haya una demanda de CO2, ya sea como materia prima para sus procesos, industrias que ya consumen CO2, y no solo eso, sino que también industrias con posibilidades de crear productos de valor agregado con el CO2. ¿Por qué? Porque almacenarlo yo creo que sería la última etapa, ¿no? De un proyecto CCS. Primero, para que se dé un despunte de esa tecnología, debería reducirse el costo lo más que se pueda. ¿Y cómo se haría? Pues utilizando el CO2, vendiendo el CO2, ¿no? Considerando esos eh, recursos económicos adicionales para que abaratar esa tecnología, ¿no? Y ya la última etapa sería el almacenamiento geológico.
ya por ahí del 2040, pero ayudaría mucho que hubiera un mercado de CO2, ¿no? Y por último, también, como decías, no solamente es la parte técnica, sino que también hay que considerar zonas que requieren crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos zonas con alta demanda de CO2, con grandes emisiones de CO2, ¿por cuál me voy? Para un primer proyecto de captura de CO2 en México, me iría para aquella zona donde requiere crecimiento económico. Y ya en segundo término quedaría la zona donde no se requiere crecimiento económico. Y bueno, con respecto a la percepción de esta tecnología, pues si es una zona industrial aquí en México, las refinerías, pues mucha gente está familiarizada con ello, ¿no? Entonces, una columna de destilación pues que una adicional, que sería para la captura de CO2, pues no impactaría mucho en la percepción pública, debido a que pues esa zona ya está familiarizada con esa región, con esos tipos de procesos. Y con respecto al transporte, pues evitar el transporte del CO2 a larga distancia, lo más que se pueda. Por eso se piensa, la estrategia es buscar zonas estratégicas donde haya industrias, haya un conjunto de industrias para que entre ellos se vaya colectando el CO2 y también al mismo tiempo cercano a esas fuentes de emisiones de CO2 también se pueda utilizar ahí mismo, no transportarlo a largas distancias de esa manera reducir el costo el costo de la tecnología, ¿no? De la incorporación de esta tecnología y también, bueno, que junto a esas zonas estratégicas también existan un subsuelo capaz de absorber ese CO2 del almacenamiento geológico, que desde mi punto de vista sería la última etapa que tendría un proceso de captura, uso y almacenamiento de CO2. Muchas gracias, Abigail. ¿Alguien más quisiera continuar? Si me permites, Jazmín. Claro, sí, Ok, Benjamín. vale. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Un gusto ver a varios colegas aquí conectados. Em, Quizás para empezar como a tomar un poco de las ideas que se han platicado por Rodolfo y por Abigail, em, creo que gran parte de lo que implica o lo que sería uno de los retos más importantes una vez que hablemos ya de temas de política pública, pues es simplemente o no, digamos, no simplemente, es su implementación, ¿no? Es cómo aterrizamos todas estas ideas, todas estas estrategias, cómo es que hacemos que primero la industria lo comprenda y lo tenga a nivel sectorial, entienda cómo va a ser esta trayectoria, hacia dónde va, empezar a enfocarse a qué tipo de mitigaciones pueden ser implementadas y qué otro tipo de mitigaciones pueden hacerse en conjunto, como lo estaba platicando Abigail, pero además también empezar a generar esta parte de la ejecución que va hacia la comunidad y hacia la creación de capacidades dentro de las mismas comunidades. Es decir, no solamente la sensibilización para que situaciones como las que plantea Abigail de creación de hubs, la creación de estos proyectos en ciertas comunidades se facilite, sino también para generar la experiencia y el conocimiento técnico que es necesario. Y ahí creo que es uno de los aspectos importantísimos en el tema de la transferencia de información y transferencia de conocimiento, ¿no? El hecho de sí, efectivamente, mucha o prácticamente toda esta tecnología proviene de países desarrollados, sin embargo, pues requerimos desarrollar también pues nuestra región, ¿no? Y generar este conocimiento que nos va a permitir eventualmente pues poder tomar las riendas del mismo, ¿no? Otro de los puntos que quisiera generar un poquito más de discusión o meterme más a detalle, que lo estaba explicando Abigail, y en base a ciertas experiencias que hemos notado en la región de Europa, es, de nuevo, no tratar de hacer sinergias y quizás no hacer comparativas, pero creo que mucho se puede aprender de las experiencias que se están teniendo en otras regiones. Y una de ellas es cómo hay una desconexión entre la cadena de valor, digamos, del CSS, ¿no? El hecho de que hay proyectos, hay políticas enfocadas a la parte de captura, otras partes enfocadas a la parte de transporte y otras a la parte de almacenamiento. Sin embargo, ha habido indicaciones de que no ha habido como tal una comunicación transversal. Es decir,
no hay un match entre lo que se está capturando y lo que se piensa eh, pues almacenar. Y sobre todo tampoco hay un tema por ejemplo, asegurarnos que si estoy ya implementando un proyecto de captura, pues que ya va a haber un proyecto de almacenamiento que me va a permitir a mí, pues trasladar ese CO2 eventualmente, ¿no? Hemos visto que hay botella, o sea, perdón, que hay puntos que están bloqueando, digamos, ciertos proyectos de captura por el simple hecho de que no hay proyectos activos de almacenamiento en la región. Entonces, eso es muy probable que también pueda que suceda en la región de Latinoamérica, pues, y es importante que lo tengamos también en cuenta como vayamos creando estrategias a nivel regional o a nivel local. Muchas gracias, Benjamín. Eduardo. Gracias, Yasmin, por la invitación y buenas tardes a todos. Sí, yo solamente contando con lo que dice Benjamín, sí, ese es un gran punto, es un gran de los retos que tenemos en CSS en varias partes del mundo. Y creo que aquí la oportunidad es entender o saber que CSS es una nueva industria totalmente. Eso es la creación de una nueva industria, no solamente en el mundo, sino también probablemente en México o en la región. Y como tal, debemos de, de entender de que eh, las varias soluciones técnicas y hasta económicas tienen que ir en conjunto, no solamente con la parte, por ejemplo, no solamente la captura por un lado o la utilización por otro lado y el transporte por otro lado, sino todo tiene que ser, como lo dices desde un principio, de una manera holística, ¿no? Porque es totalmente, básicamente es una industria nueva la que están haciendo ahora, ¿no? Y de la tal no hay experiencia, digamos, a gran escala, ¿no? Y estamos aprendiendo, como dice Benjamín, hay lecciones de otras partes del mundo y en otras partes del mundo, aunque sean países industrializados, sabemos que hay grandes errores y de los que estamos conscientes y de los que tenemos que aprender. Eh, Todo ese tipo de cosas que creo que varios de aquí, de los panelistas inclusive de algunos asistentes de este panel, estamos eh, familiarizados con esos errores y esas lecciones aprendidas y que creo que es un gran ejercicio que tenemos ahora que podemos empezando a utilizar en Latinoamérica. Por otro lado, otra parte importante y que, bueno, se mencionó un poco es de que desafortunadamente estos proyectos es infraestructura y alguien tiene que pagar por ellos. Y mientras no haya modelos de negocios que claramente digan cómo se van a pagar estos proyectos, eh, desafortunadamente va a estar difícil implementarlos, al menos a gran escala y o al menos a la gran escala en los que se requiere para alcanzar ese estado de neutralidad cero. Muchas gracias, Eduardo. Rodolfo, ¿quieres comentar algo? Estás en mute. Sí, si no hay otro de los especialistas que haya levantado la mano, me gustaría abordar un preámbulo que tú hiciste a la pregunta que creo que no hemos tocado, ¿no? A esta tecnología le denominan falsa solución, ¿no? Y tiene sus detractores, o sea, tiene sus eh, enemigos, por decirlo así. No los quisiera yo ver como tales, porque esos enemigos en realidad son nuestros aliados en muchos otros frentes para lograr la neutralidad de carbono que estaba yo diciendo. Pero a su vez, en el otro extremo, se acuñó un concepto que tiene que ver con tu presentación, y aquí es donde yo quiero ligar tu presentación con esto de la falsa tecnología, y el concepto es el de la circularidad del carbono, la economía circular del carbono. Porque sí, tenemos que cerrar todos y cada uno de los ciclos biogeoquímicos que hemos roto, empezando por el del agua, por ejemplo, ahora que tenemos estas sequías tan terribles en la Ciudad de México o en México en general y en muchas partes del mundo. Pero también el de los nutrientes o inclusive cerrar el ciclo del carbono desde la perspectiva del conjunto de materiales que como
civilización estamos utilizando, no nada más la parte de combustibles fósiles. ¿Por qué quiero conectar, digamos, el concepto, pues, que fue acuñado por los países árabes de Medio Oriente con esto de la falsa solución? Porque todas las soluciones son posibles o tienen que ser, digamos, posibles durante la etapa de transición. Digamos que los detractores de esta tecnología piensan en el objetivo final y la normalidad post el phase out de combustibles fósiles, pero nosotros estamos pensando básicamente en la transición. O sea, de aquí a que logramos que sean hegemónicas las energías renovables y que no tengamos que utilizar, o más bien quemar los combustibles fósiles, pues tenemos que utilizar estas tecnologías para que los emisores, los grandes emisores o los grandes poseedores de reservas de combustibles fósiles se responsabilicen climáticamente y ambientalmente de sus negocios, de sus actos, ¿no? Que son actos contaminantes, pero a su vez son grandes negocios tecnológicos que han generado una riqueza gigantesca. Yo lo que planteo es que a veces muchos de los detractores pues no llevaron este curso que sí llevamos todos los ingenieros que estamos aquí, que se llama Razones y Proporciones, ¿no? Entonces, hay una razón de existir de esta tecnología. Hay una proporcionalidad que gradualmente pues va a ir cambiando en el tiempo, pero por lo pronto el 80%, bueno, casi el 80% de la energía eléctrica que estamos consumiendo a nivel planetario o térmica viene de combustibles fósiles. Es una realidad que no podemos negar. Si no le damos opciones, que eso fue, digamos, el aprendizaje que yo tuve el doctor Mario Molina, a la industria de los combustibles fósiles para que transiten a una nueva realidad, a una nueva normalidad sin combustibles fósiles, simple y sencillamente esto no va a ocurrir. Ellos se van a resistir, se van a trincherar como están ahorita trincherados y no van a dar el paso o los pasos consecuentes. O sea, la industria petrolera empezó a invertir en renovables, pero si vemos lo que ellos invierten en fósiles versus lo que invierten en renovables, pues no son de otros órdenes de magnitud, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la ecuación, pero para cambiar la ecuación, efectivamente con este tipo de tecnologías, es necesario que las industrias no es que vean una oportunidad de negocio, sino que vean que moralmente ellos ya no pertenecen al futuro climático en donde el planeta es viable para todos los seres vivos. Y entonces empiecen a transitar en una transformación, no necesariamente voluntaria, pero sí una transformación inducida. Aquí yo quiero hacer finalmente un comentario. Para poder capturar CO2 necesitamos primero eliminar todos los contaminantes de calidad del aire. El solo eliminar pues, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el monóxido de carbono, las partículas, de las emisiones normales de todas estas grandes fuentes de emisión de CO2, tiene cobeneficios en salud pública que pagan por sí misma la tecnología. Lo que pasa es que eso no está dentro de el precio, pues las deseconomías externas de la industria petrolera no está en el precio de los combustibles. O sea, vivimos en el sueño de la irresponsabilidad de los combustibles baratos. Entonces, cuando realmente la industria petrolera pague por todos esos daños ambientales que causa no solamente a la salud pública, sino también a los ecosistemas y otros seres vivos, entonces, nada más piensen en los plásticos, entonces el solo con beneficio de eliminar todos estos contaminantes paga la tecnología sin ningún problema, ¿no? Bueno, gracias y disculpen tanta extensión en mi respuesta. No, muchísimas gracias. Gonzalo. Bueno, gracias. De pronto, algo pasó aquí con mi cámara. Un momento. Ah, no tengo cámara. Ok, está bien. El avatar quedó. Fantástico. El,
Ok, un segundo, que ya creo que ya por alguna razón salió de esto. Ok, gracias. Bueno, esperé dar espacio a los demás panelistas para no hablar tanto yo, ya que la mayoría de cosas ya quedó plantada, pero me gustaría tocar 3 puntos. Yo creo que primer punto, em, yo he estado en esta área desde la concepción de CSOS en Canadá, desde los primeros años 2000. Mi tesis doctoral fue en el 2000, y como que tengo lo que he visto es para poder implementar esta tecnología, la tecnología básicamente murió en el 2010 porque nadie no se creía que era una buena contribución o que había una contribución eficiente para el cambio climático. Y básicamente el boom que vemos ahorita es por la aparición de otros, no sé si es algo sociopolítico, pero relacionado con hidrógeno. Es lo que estamos viendo, el boom de carbon capture storage en nuestro tiempo. Y el primer punto que quería tomar es em, la adaptación de Carbon Capture Storage viene en lo que estamos hablando ahorita, es con una aplicación de unas políticas y regulación que permitan que la industria se mueva en esa área. Esas políticas y regulación no son populares. Básicamente, el gobierno que quiere implementarlas, básicamente no está religiéndose, si es que hay un sistema de religión, porque no son populares para la industria, diría así. Eh, y lo que se ha mirado en otros países, en el primer periodo, cuando se trató de implementar Carbon Capture, CCUS en Norteamérica, eh, fue afectado por las administraciones. Las administraciones duran 4 años, 4 o 5 años, depende de quién, o si hay reelección o no reelección. Y cada vez que había un cambio de reelección o cambio de administración, las políticas que se implementaban desaparecían. Y se ha visto en Norteamérica, se ha visto también en Latinoamérica. Y lo que se hizo en estas nuevas políticas que adoptó Canadá es hacerlo en un marco de ley, en donde hay un mercado de carbón donde las emisiones tienen un costo. Em, y otra vez, no son políticas, porque las emisiones tienen costo para todos. En mi casa, si yo uso gas, tengo un costo de emisiones por las emisiones que tenga de gas. Está en el pago de gas. Hay una sección que dice cuánto gasté de gas y el porcentaje de lo que llama el carbon price por mis emisiones de mi casa. Entonces, todo el mundo que emita paga en Canadá. Y para el sector industrial tiene unos sistemas de carbón, pago de carbón mucho más elevado, que ahorita están en $60 por tonelada. Creo que en los siguientes 6 años va a subir a 100, en los siguientes 3 años adicionales, los 12 años, va a subir a $160 la tonelada. Entonces eso motiva a la industria porque mitigar ahora es más económico que que hacer la contribución al carbon tax. Mitigar ahorita costaría más o menos entre 60 o menos $60 la tonelada hacer las emisiones, hacer un programa que incluyas captura, transporte y almacenamiento. Si esperas a los 12 años, em, vas a ver una pérdida. Entonces, lo que la gente está viendo ahorita es la industria en Canadá, la está viendo como un profit. Estamos en pago 60 ahora en vez de pagar 160 en 12 años. Entonces hay un profit que la industria está mirando ahorita. Sí, está motivada a reducir emisiones. Y lo interesante, lo que estamos hablando, la industria que está adoptando esta tecnología, y no es la industria petrolera, sí lo está haciendo, pero los que están haciendo más, haciendo seriamente inversiones capitales, son la industria de generación eléctrica, cementeras, y la industria petrolera sí lo está haciendo, y otros tipos de industrias que están desarrollándolo como un mercado del carbón, como una industria que quiere generar un negocio donde puedan ser ellos los que transportan y almacenan y hacen
el costo de ese almacenamiento y transporte lo cobran al que emite el carbón, el que emite el CO2. Entonces hay un mercado. No sé si sea único, creo que hay un modelo muy similar en Noruega. Aquí estamos usando que se dice que es como eh, hay una analogía en inglés que es el bate o la zanahoria. Creo que el modelo nuestro es una combinación, depende de cómo lo miren, puede ser un bate, puede ser una zanahoria, depende de los ópticos, la óptica que uno está mirando. Estados Unidos está usando el modelo de la zanahoria, que le está dando dinero para que la gente que emiten se vaya en esa, que hay una contribución, el Q45 y eso, que creo que hay un otro modelo, que al final yo creo que depende de la óptica, de cómo lo está mirando, hay una analogía. En mi, y yo creo que es algo que los otros panelistas lo han dicho. En todo lo que hacemos en la humanidad, hay alguna forma de modelos de mitigación. Tú riegas aceite, tienes que hacer algo, una mitigación para recoger el aceite que se hizo en la gasolinería o algo. Hay una metodología. Y lo interesante que para emisiones no hay mitigación, o no ha habido. Lo que estamos hablando es tratamos de establecer un modelo de mitigación. Y mi analogía es que es mucho antes cuando nos tratamos el agua y la tiramos a los ríos, queríamos que el agua, el río y los océanos lo iban a limpiar, y evidentemente eso no era la solución, y empezamos a tratar un modelo de mitigación que es tratamos y limpiamos las aguas, y está en nuestro recibo de tratamiento de aguas todos los días, y ya se vuelve parte de este modelo de mitigación que la sociedad debe adoptar. Entonces, debe haber una aceptación que hemos hecho misiones gratis por muchos años, muchas décadas, y es tiempo de asumir ese costo de cómo podemos limpiar el planeta de las emisiones que hacemos, como de la mitigación. Y mi segundo punto, para no repetir lo que hemos dicho los otros panelistas, estoy de acuerdo que en mi experiencia de los proyectos que estamos haciendo en Canadá, em, que son básicamente ahorita estamos en Alberta, nada más hay 25 proyectos que están ya pidiendo licencia para inyectar. Ya hay pozos que están perforándose, el proceso de licencia va a pasar el siguiente año. Hay muchas otras compañías que van a empezar a inyectar comercialmente, varias compañías. En mi experiencia, la mayoría de estos lugares básicamente va a dónde está la emisión. Creo que Abigail lo está mencionando. Em, donde los puntos de emisiones definen dónde puedes poner el CO2, básicamente porque si buscan el lugar ideal de poner el CO2, va a estar a 400 kilómetros o 500 metros. Un kilómetro de tubería de CO2 está más o menos en $1 millón. Entonces empiezan los números ahí, solamente moverlo, estamos hablando de $500 million. Entonces ya se vuelve infactible. Entonces, sería en mi experiencia, todos los proyectos que se han ejecutado, que he visto, son diseñados alrededor de dónde están las emisiones. En el caso de Norteamérica. Y no es el caso de todo el mundo. Y eso es otra cosa que quería enfatizar. No hay muchos proyectos en el mundo que podamos decir, esta es la norma. Ahorita hay no más de 10 proyectos activos de industriales de 1.5 megatons que se está inyectando, no hay muchos, y no podemos definir, esta es la receta que debemos usar para todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Latinoamérica tiene, eh, eh, por lo menos en la parte andina, tiene unas diferentes dificultades en cuanto a sismicidad y geología, que no es una geología plana, es una geología compleja en la parte de almacenamiento que se debe tener muy en cuenta cuando se desarrollan los almacenamientos. Em, y la parte del CSUS, la captura, es algo que no hay una incertidumbre muy baja. Transporte tampoco, la incertidumbre es muy baja, es más, todo es un proyecto de ingeniería que lo hemos hecho y hemos hecho por muchos años. La parte de almacenamiento, una incertidumbre es muy alta. Y es ahí donde creo que se debía enfocar los primeros años de desarrollo de un proyecto de CSOS. Tener el lugar de almacenamiento ideal alrededor donde está la emisión,
que tenga todos los ranks y en mi opinión debería ser a más de 1 kilómetro. A veces cuando decimos 1 kilómetro los proponentes ponen 1 kilómetro con 100 metros más. Yo creo que en mi opinión debe estar por lo menos 1 milla, 1,6, que es los proyectos que he visto. Agua potable es a 800 metros. Entre más unidades geológicas tienes de ese boundary de agua potable, hace que el proyecto sea más viable en el largo plazo. Y yo creo que ahí toqué mis 3 puntos, ¿no? Gracias. Súper, muchísimas gracias, Gonzalo. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo que pueden poner algunas de sus preguntas en el chat. Y bueno, rapidísimo, solamente para retomar algunas de las ideas que han compartido, pues creo que se deja ver muy bien cómo no podemos hablar de echar a andar este tipo de proyectos si no hay esta combinación de elementos, que justo era lo que en la introducción mencionábamos, ¿no? Podemos tener la tecnología, que bueno, en Latinoamérica no somos productores o no somos dueños de esta tecnología, hasta ahora tenemos que comprarla. Y entonces habrá que pensar cómo desarrollamos nuestras propias capacidades para no tener esta dependencia tecnológica de quienes la desarrollan. Y bueno, por creatividad y por capacidades en Latinoamérica jamás hemos parado, pero sí hay que aprender de lo que ya hay allá afuera, ¿no? Entonces esa es una auténtica discusión sobre transferencia tecnológica más que solo ser compradores, que lamentablemente ese es como el esquema más común. Pero también están todas estas consideraciones que mencionaban Abigail, Gonzalo, Eduardo, ¿no? O sea, en realidad vimos o escuchamos cómo es súper importante identificar cuáles son los diferentes procesos y actividades que se tienen que realizar y todo lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Las distancias entre un punto y otro, dónde localizo los lugares geológicos donde se puede almacenar ese CO2 de manera segura y hacer ese match de pronto es retador, ¿no? Porque, claro, quisiéramos que desde un inicio hubiéramos podido diseñar que donde voy a poner una planta industrial y los recursos que se requieren para esa planta coincidan con el sitio donde yo puedo almacenar emisiones, pero quizás esto que dice Gonzalo, de que pareciera que hace muy poco nos dimos cuenta de la responsabilidad que tenemos en el manejo de nuestros residuos y de los impactos que generamos, pues no nos ha permitido hacer esta planeación, además que los recursos en el planeta pues no están distribuidos como nosotros quisiéramos, ¿no? Y también la parte que Rodolfo y Benjamín en la que hacen mucho énfasis es en la de políticas públicas, ¿no? Eh, pues claro, hay una parte muy importante de qué mensaje, y también lo mencionó Gonzalo, ¿no? Están mandando los gobiernos y ahí es donde las regulaciones y las leyes importan muchísimo, importa cuál es la visión que tenemos como personas, como país, como política, ¿no? De hacia dónde vamos y cuál es nuestra responsabilidad con las emisiones. Y por supuesto, la industria es una de las que tiene que estar on board sí o sí. O sea, si no está alineada y si no le mandamos esas señales claras desde la política y la regulación y desde los consumidores, que ojo, ambos lados son súper importantes, tirar de arriba para abajo y de abajo para arriba para poder encontrar una solución, ¿no? Y bueno, pues todo esto es para que entre todos vayamos reflexionando. Entonces vamos a pasar ahora a la segunda pregunta que dice, uno de los grandes retos de CCS es su costo, y eso por ahí ya lo mencionaron, ¿no? Lo mencionaba Eduardo. Como todos los proyectos de mega infraestructura, CCS requiere grandes inversiones. Ya escuchamos cuánto cuesta 1 kilómetro de tubería. Y además, estos proyectos tienen una duración de décadas, ¿no? O sea, son proyectos de carrera larga, ¿no? Por lo tanto, sus impactos van a tener la misma magnitud en tiempo y en tamaño. Era lo que decía Rodolfo de las proporciones, ¿no? Entonces, pensando en que quizás ya que evaluamos todas estas consideraciones técnicas y políticas, creemos que en uno de nuestros países de Latinoamérica o en algunas regiones pudiera existir el potencial de esta tecnología, ¿qué tipo de fuentes de financiamiento serían viables para que países en Latinoamérica pudieran adoptarlo o qué mecanismos podrían motivar el desarrollo de estos proyectos? Eh,
tomando en cuenta esto que hemos platicado, ¿no? Que por ejemplo Gonzalo nos comparte que en Canadá hay un pago de un carbon tax para los consumidores, también para la industria, pero si pensamos en el contexto de Latinoamérica, la verdad yo no veo que sea muy popular el que le digamos a alguien que le vamos a poner un nuevo tax, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí es donde viene la complejidad de la que les hablaba, cómo empezamos a articular estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, abro el panel nuevamente para quien quiera iniciar con algunas ideas de esta pregunta. Me gustaría ser el Bueno, primero, para no decir que... Ah, perdón. disculpa, Abigail. No, sigue, No, sigue. no, no, tú primero. Para no decir que, que Venga, todo Gonzalo. ya se dijo. Yo creo que, en mi opinión, es algo que en Latinoamérica ah, se debe tener un balance de la política que se quiere implementar con el, el, el footprint de emisiones que tenga el país. En los países que tengan más emisiones, las políticas son más fuertes y, y, y lo que se hizo en Canadá yo creo que habla de eso. Si miramos las bubbles, hay una clásica imagen como que está el pie del hombre y con bubbles de cada emisiones de cada país, no sé si ustedes la han visto. Yo creo que de qué tan grande es el bubble de cada país, las burbujas de emisiones, debería ser alineado con las políticas que son necesarias, porque muchos países, básicamente muchos países en Latinoamérica no tienen grandes emisiones. Algunos, bueno, Brasil de pronto tiene challenges, pero tiene también beneficios por su ubicación y su fauna de poder reducir con forestación. em, Reforestación. Lo que yo creo que, por ejemplo, en el caso de Colombia, ellos tienen unas emisiones muy bajas, muy pequeñas, y las políticas están centradas en más todo en, en la aparición de hidrógeno. Hidrógeno yo creo que es el futuro de energía, ya sea verde, bueno, los colores, todos los arcoíris de hidrógeno que pueden existir. Y yo creo que es el futuro de alguna manera, cuando los hidrocarburos desaparecen de la matriz energética, ese es uno de las opciones que tenemos. Y ahí es donde también existe cómo podemos, para poder comerciar hidrógeno en el mundo va a exigir que sea un hidrógeno que tenga una mitigación. No puede ser un hidrógeno que tenga emisiones asociadas. Y ahí es donde la necesidad de generar alguna tecnología de desarrollo de CO2. Entonces yo creo que primero que todo me gustaría decir que cada país debe mirar, como dije, la burbuja, y esto está asociado a algunos mecanismos de poder reducir emisiones. Y eso depende, si la burbuja es muy grande, los mecanismos van a ser más agresivos y no van a ser populares. Y ahí es donde ningún mecanismo va a ser popular. Nadie quiere incrementar y pagar algo que ya no se ha pagado antes. Em, pero al final, si hay un gobierno que lo quiera hacer, va a ser un gobierno que básicamente no se va a reelegir, pero va a ser necesario para la humanidad. Y lo que se ha visto en otros países, que donde esos cambios duran, es cuando se hacen por ley, y para poderlos cambiar tiene que hacer un referendo a la población para poderse cambiar, que no va a ser independiente del partido, sino va a ser más de la población que lo pueda cambiar, y eso le da un grado de dificultad a que esas políticas se puedan cambiar por diferentes periodos administrativos. Gracias. Bueno, Muchas gracias, Abigail. me gustaría comentar de qué se está haciendo aquí en México, ¿no? Pero primero quiero pues abordar el tema del costo de la tecnología. Si bien la tecnología es cara, lo que recientemente, bueno, no recientemente, hace unos años leí que el número de proyectos CCS, el costo se puede reducir. Es posible reducir y que lleve una tendencia similar a la de la energía fotovoltaica. Leí que del proyecto de Bondaridán al proyecto de Petranova hubo una reducción del 40%, pues por las lecciones aprendidas, ¿no? Pues que se tuvo, ¿no? Con respecto al primer proyecto. Y pues se espera que en un segundo proyecto de esa magnitud podría haber una reducción del 20%.
También otro, bueno, la demanda de esta tecnología podría aumentar con el hidrógeno azul. Se espera que sea el primer hidrógeno que tenga un desplome, ¿no? Un despunte a nivel internacional. En México se trabaja, bueno, el INEL es parte de un grupo de países de América Latina que estamos desarrollando la certificación, el proceso de certificación del hidrógeno, donde el hidrógeno azul tiene un papel muy importante. Este proyecto, bueno, que posteriormente se los puedo comentar, está integrado por países como Brasil, Colombia, esos países grandes de América Latina y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, también, bueno, abordando lo que dijo Gonzalo, de que los incentivos, los bonos de carbono, todo eso ayuda. Bueno, les voy a comentar lo que hemos estado haciendo en México. El INEL hace 2 años le desarrolló un proyecto relacionado con CCS a una empresa privada mexicana. Bueno, no es mexicana, pero genera electricidad en México en la frontera entre California y Baja California. El interés de esta empresa por el cual nos contactó, fue porque quería recibir ciertos incentivos de California. Entonces ahí va una primera motivación de por qué esta empresa quiso desarrollar un proyecto. Bueno, fue un análisis técnico económico de diseño conceptual de su planta de ciclo combinado porque con el estudio, únicamente con el estudio, ya empezaba con los incentivos. Entonces eso motiva a las empresas, ¿no? Con respecto a la industria del petróleo, con Pemex desarrollamos un proyecto también. Se tiene la primera planta conocida como Capture Ready, que será una planta de cogeneración. Se hizo todo el análisis del diseño conceptual y ahí ya Pemex solicitó que como punto importante fuera lo que es la captura, uso y almacenamiento de CO2 en su planta. Cuando la construya, ya esta planta, este diseño iría como lo que conocemos como Capture Ready. Se analizaron en un radio de 200 kilómetros de qué había, ¿no? ¿Quién podría utilizar ese CO2? Y estamos en pláticas con la CFE para la definición de clústeres en México. Entonces, esto, a pesar de que no son proyectos ya demostrativos, pero sí dan un avance para que se empiece a esta tecnología a tener un papel importante en el sector energético. Bueno, también comento que hay en Texas como la 45Q, que también esto es con respecto a las políticas que han ayudado a que esta tecnología CCUS tenga mayor importancia en esos países, ¿no? Entonces, en México y en América Latina se requiere también de estos incentivos, de estos bonos de carbono, y pues esta es mi participación con respecto a esta pregunta. Muchas gracias, Abigail y Gonzalo. No sé si Benjamín, Rodolfo, Eduardo quieren complementar algo. Porque yo tengo un montón de cosas que quiero opinar, pero no es mi día. Ahí sí. Rodolfo. Gracias. Yo quisiera tocar el punto de financiamiento porque efectivamente esta tecnología desde el 2010 se negoció como parte del mecanismo de desarrollo limpio y ya fue aceptada y ahora está permeada en todas las decisiones de las COPs y en los instrumentos de política que tiene la convención. Esto quiere decir que puede accesar a todos los medios de implementación financiera en cualquier país. En especial, pues ustedes recordarán que los primeros proyectos que se plantearon al CDM venían de Asia, o sea, un país en desarrollo con combustibles fósiles muy parecido a los latinoamericanos. Y digamos que las metodologías para poder proponer este tipo de proyectos están desarrolladas. Pero el punto está en que las taxonomías que actualmente se están aprobando para el sistema financiero internacional, pues deben de incluir la tecnología como lo incluyen las decisiones de la COP y
de alguna manera los planes de aquellos países que están más involucrados en la tecnología y cuyas empresas están más dispuestas a impulsar estos proyectos, no solamente en sus países, sino con sus principales socios comerciales petroleros o carboníferos. Entonces, yo lo que creo es que las taxonomías deben de ser claras al respecto y se tiene que hacer el enramaje financiero internacional. Es una política de habilitación de este tipo de soluciones para que se detone el financiamiento a nuestros países, que va a ser completamente distinto al financiamiento que pudieran recibir, por ejemplo, los países desarrollados. Ustedes saben que hay una decisión de ya no invertir más en tecnologías de petróleo, con excepción de que éstas se dediquen precisamente a disminuir los gases de efecto invernadero emitidos en aquellos hard to abate, ¿no? O sea, en aquellos sectores o industrias que son difíciles de controlar en cuanto a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso mismo tiene que ocurrir en Latinoamérica y en el Caribe, que exista claridad en la regulación, no solamente para el sector industrial, sino también en el sector financiero, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. A mí me queda, bueno, no me cabe duda de que el financiamiento tiene que venir o tanto de los gobiernos o sea, tienen que haber grandes subsidios a las industrias para que, hablando fundamentalmente de clústeres a grande escala, ¿no? Porque como bien se dijo desde el principio, no es esa tecnología es una tecnología que se requiere para alcanzar el net cero, ¿no? Y me parece que los gobiernos van a tener que subsidiar bastante y ya esas fuentes de financiamiento externas vía bancos de inversión o fondos de inversión extranjeros es otra de las fuentes de financiamiento, pero insisto, mientras no haya, como Rodolfo lo indica, mientras no haya regulaciones, mientras no haya exactamente políticas de cómo desarrollar estos proyectos. O sea, esta industria sí va a estar muy complicado. Y sí va a haber proyectos, supongo yo, como los que menciona Abigail, o algunos proyectos en los que tengo conocimiento que están pasando en México, que son muy pequeños y que bueno, ayudan a descarbonizar ciertas industrias, ¿no? Industrias, ciertas plantas o ciertos emisores, pero no va a ser suficiente, ¿no? Y pues Gracias, Eduardo. Benjamín. Yo, súper breve, Jazmín, creo que se ha cubierto en gran medida el tema por el resto de los panelistas. Lo único que agregaría sería algo que creo que nos tocó experimentar a varios durante o hace algunos años, y es la necesidad de impulsar proyectos que vayan más allá de proyectos piloto. Obviamente, proyectos piloto es súper importante y creo que es una de las formas en las que va rompiendo un poquito el tabú de lo que implica como tal implementar ese tipo de tecnologías, el tipo de recursos que se requieren, el tipo de conocimiento, etcétera, para que como tal, tanto industria, gobierno, comunidad, nos demos una idea de qué es lo que viene, vaya. Pero sí, justo, pues no limitarnos a ello. Es decir, sí, obviamente pilotos, pero tenemos que ver más allá y justamente alinearnos a nivel, pues, por así decirlo, global, ¿no? En regional, nacional, ver políticas, ver iniciativas, ver cómo, por ejemplo, vamos a alcanzar las metas del Acuerdo de París, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me detengo para que continúe la discusión en otros temas. Muchas gracias. Pues yo sumando a varios de sus comentarios, siempre me surge como esta pregunta de cómo repartimos esta responsabilidad sobre las emisiones, ¿no? Algo que Gonzalo mencionaba y después Rodolfo. O sea, en general, pues esa es una queja, por decirlo de alguna manera, que muchos países del sur global tenemos, ¿no? Es como, oigan, nosotros no somos responsables históricos de esta gran cantidad de emisiones y entonces deberíamos de pensar justo en estos mecanismos a la medida, ¿no? Y bueno, lamentablemente, pues estamos todos, creo, a nivel mundial muy sujetos
a las posturas políticas, a las administraciones, ¿no? Entonces, ahí es donde yo le veo la complejidad, ¿no? Claro, deberíamos empezar a ver cómo repartimos, digamos, en las distintas actividades y financiamiento que tienen que haber, pues las responsabilidades, no solamente locales, incluso individuales, como lo que hablamos de los taxes directos a las personas, los impuestos directos, sino, bueno, si el problema es global, cómo repartimos en parte esa responsabilidad y cómo logramos capturar estas particularidades en cada región, ¿no? Y bueno, pues para ir cerrando, porque nos quedan unos 15 minutitos, les paso la pregunta 3 por acá. Y dice, bueno, el desarrollo de megaproyectos suele generar grandes preocupaciones y yo le agregaría grandes expectativas, especialmente para poblaciones y comunidades cercanas a estos proyectos, que generalmente no son las que ven los beneficios de estas grandes obras que prometen solucionar un problema global, ¿no? Pero de pronto las comunidades a nivel local dicen, pues quién sabe a quién le llegó el beneficio, ¿no? En una región como Latinoamérica, donde tenemos una alta densidad de población, pero también hay una gran riqueza cultural y natural y de biodiversidad, de pronto introducir este tipo de proyectos puede tener implicaciones importantes. Y quizás ahí lo que mencionaba Abigail, ¿no? Busquemos sitios que ya están impactados para tratar de reducir el impacto, aunque pues bueno, suena un poco como lo menos peor de lo peor. ¿Cómo creen ustedes que podríamos abordar o integrar en la toma de decisiones las preocupaciones y la voz de estas comunidades para poder garantizar una participación activa y que los beneficios de los proyectos pues también les lleguen a ellos, ¿no? También estén distribuidos de manera más uniforme en el corto y en el largo plazo, ¿no? Y bueno, por ahí ya mencionaron algunas experiencias de proyectos existentes, pero si les soy honesta, de pronto parece que no se habla mucho de esta cuestión de impactos locales y de las comunidades. Entonces, esta es nuestra última pregunta. Tenemos más o menos 15 minutos, un poquito más. Y bueno, ¿alguien quisiera empezar? Bueno, señalando por... perdón. No, perdón, no empieza tú, perdón. No, Eduardo, tú primero. Bueno, bueno, sabemos que ha habido proyectos en Europa o inclusive en Estados Unidos de que se han cancelado precisamente porque las comunidades no han sido consultadas desde un principio. Y los varios proyectos que, por ejemplo, yo conozco en los que se han cumplido las regulaciones y todos los permisos de construcción, etcétera, todas las comunidades se han involucrado desde un principio y todo la estrategia de cómo se comunican esos beneficios también ha sido importante, que se han pasado a las comunidades desde un principio y eso ha sido beneficioso para que esos proyectos prosigan, ¿no? Entonces, en Latinoamérica es algo similar, ¿no? Obviamente creo que se requieren regulaciones. Probablemente culturalmente Latinoamérica no es una región que sea conocida por, digamos, respetar las leyes o las regulaciones o todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es un gran reto que no sé cómo se puede resolver, pero bueno, creo que es una parte importante es cómo comunicar esos beneficios a las comunidades desde un principio, ¿no? Y realmente siendo honestos, ¿no? Porque también todos estos proyectos eh, decimos de que probablemente sí tienen un beneficio, pero también tienen cierto impacto ambiental, ¿no? Y suena probablemente contradictorio, ¿no? Van a tener un impacto ambiental que muchas veces no se esconde o no se comunica, ¿no? Y eso es importante que también se tenga presente, ¿no? Gracias, Abigail. Bueno, me gustaría comentarles que aquí en esta administración, más que nada, el aspecto social tiene un punto muy relevante. Cualquier proyecto que el INEL desarrolle, por ejemplo, con la CFE o con Pemex, se debe considerar el aspecto social. ¿Cómo le va a impactar a una sociedad? El aspecto económico, el aspecto en el técnico, por ejemplo, las emisiones, como se mencionó, como mencionó Eduardo. Entonces, todos esos aspectos nosotros las consideramos en una propuesta antes de que se desarrolle el proyecto. Eh, con la
formación de clústeres, de eso se trata, ¿no? De que un punto, el tercer punto, o bueno, uno de los 3 puntos sea la necesidad de crecimiento de esa región. De esta forma ordenada, que se vaya incorporando las tecnologías nuevas, como es el hidrógeno y la captura de CO2, se pretende de que la comunidad se vaya preparando para que cuando lleguen estos grandes proyectos se cuente con personal capacitado en ese tema para que se incorpore y de esa manera que no sucedan como, bueno, otros proyectos que fueron creciendo, pero la sociedad y la comunidad ahí de esa zona, pues continuó en las mismas económicamente y en otros aspectos, ¿no? Pues de esa forma, pues estamos pensando de que de una forma ordenada, definir las áreas donde se vayan a incorporar estas tecnologías antes de su desarrollo, podría ayudar a que la comunidad se vaya este, desarrollando en ese tema, ¿no? Y bueno, quiero comentar un poquito sobre la parte del financiamiento que se me pasó. No puede ser únicamente, especialmente en América Latina, no puede ser, la fuente de financiamiento no puede ser únicamente el fondos públicos. ¿Por qué? Porque cuando hay una necesidad más grande de educación, de electricidad, de comunidades donde todavía no hay luz eléctrica, no podemos hablar de financiar un proyecto de CCS. Entonces, aquí sería el conjunto de todos, privados, fondos públicos, donaciones internacionales. Si bien no somos los número 1 en emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero, pero también se debe de considerar a los países de América Latina en fondos internacionales. Y bueno, pues desde mi punto de vista, la tecnología CCS no tiene una percepción negativa aquí en México. No tengo el conocimiento de América Latina, pero aquí en México, comparada con la nuclear, que la nuclear sí tiene una una percepción negativa. Aquí las zonas petroleras de México, como es la zona de Tampico, Minatitlán, Salina Cruz, ellos están familiarizados con columnas de destilación, saben que ahí hay pues emisiones, la comunidad está familiarizada, ¿no? Pero bueno, lo que se pretende con esta nueva tecnología CCS es comunicarle a la sociedad que es para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias. Gracias, Abigail. Rodolfo. Sí, yo creo que Abigail tiene mucha razón. En general, yo creo que la instalación, por ejemplo, de este tipo de equipos es benéfico para la población, primero porque ayuda a mejorar su salud pública, o sea, para evitar contaminación al aire, pero también trae inversiones locales y yo creo que hay que presentar esto siempre pienso yo desde un análisis de ciclo de vida, así como tú, Jazmín, presentaste pues la necesidad de tener una estrategia integral. La verdad es que esta tecnología, para cada caso, hay que pues hacerle su manifestación de impacto ambiental con un enfoque de ciclo de vida. ¿Por qué es importante esto? Porque es ahí donde vamos a encontrar y cuantificar los beneficios tanto globales como nacionales, regionales y locales. Abigail tiene mucha razón. Ella se ha enfrentado desde donde está a muchas iniciativas de proyecto y explicarle a la gente los beneficios de un proyecto tan complejo pues a veces es difícil, ellos quieren ver la materialidad inmediata, ¿no? Entonces, a veces, perdón por la simplicidad, la materialidad inmediata es, va a haber empleo en la zona, va a haber mejor ingreso para todos y además ya no vas a tener contaminación del aire ni del agua porque todo este mugrero que avienta esta refinería, esta cementera, esta planta de generación, esta termoeléctrica, como les llamamos nosotros, se va a acabar, ¿no? Porque vamos a poner una planta que va a tratar absolutamente todos estos problemas, ¿no? Gracias. Gracias, Benjamín. Gracias, Jazmín. Quizás para complementar dos ideas, o más bien, sí, dos ideas que se me vienen a la mente. Primero es obviamente lo que hemos platicado de las experiencias internacionales. Una de ellas creo que
pues nos puede explicar con mayor detalle Gonzalo, que es el aspecto canadiense y cómo ha habido pues experiencias importantes en el tema de involucramiento de la sociedad y las comunidades, este tema como que le llaman como de casa abierta, open house, en el que se tenían mesas de diálogo directas con las personas encargadas del desarrollo de los proyectos, que obviamente implica también, desde luego, pues la creación de prácticamente centros educativos en paralelo, ¿no? Porque justo se vuelven centros de enseñanza de la tecnología que no solamente es para academia o para centros de investigación, sino que también para la sociedad. Y el otro que si recuerdas muy bien, Jazmín Rodolfo, es el caso japonés, que era la creación de estos animes que explicaban a la sociedad qué es captura de almacenamiento de carbono y cuál era su impacto en un lenguaje. Bueno, obviamente no lo leímos en japonés, estaba en inglés, vaya traducido, pero era un lenguaje muy simple, era un lenguaje que yo, o sea, en ese caso estaba dirigido, yo creo que hasta niños podían entender el cómo esta tecnología tenía un rol importante pues en la mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces ese es un punto que creo que hay experiencias súper interesantes a nivel internacional y que podemos por ahí utilizarlas en nuestra región, en Latinoamérica. Y la otra es, aunado al comentario que nos ha hecho Abigail, que lo apoyo 100%, y sobre todo pues nos dice mucho las tendencias en proyectos a nivel internacional, que es la creación de estos clústeres de diversas industrias dentro de una región que buscan crear estos hubs de captura o almacenamiento de carbono, que en su mayoría son de captura, ¿no? Y creo que cuando hablemos de clusters, sobre todo en el caso de Latinoamérica, vamos a tener que incluir dentro de estos grupos no solamente a los representantes de las industrias involucradas, sino que también a la sociedad y a la academia, para que justo todo este tipo de diálogos, toda esta planeación, pues estén involucrados y se sepa y se comunique qué es lo que está sucediendo y que se plasmen también las necesidades, no solamente de tecnológicas, de financiamiento, etcétera, sino también de las mismas comunidades y que se respeten sobre todo cualquier tipo de aspectos que sean relevantes para esa comunidad en particular, ¿no? Que en el contexto latinoamericano pueden ser infinidad de cosas. Ahí me detengo. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Algunas ideas para No, yo cerrar creo que esta pregunta? todos los panelistas han mencionado muchas de las cosas importantes. Lo único que quería hacer un énfasis con los lentes de Latinoamérica, que las experiencias que han sucedido en la parte social en otras partes del mundo no son las mismas que aplicarían en Latinoamérica. El contexto social en Latinoamérica es distinto. La parte de seguridad social, ir a esos lugares y tener esa conexión con la sociedad no es tan simple como coger un carro e ir a empezar a dictar una charla en el centro de un pueblito. Necesitas, hay otras capas que se deben considerar en cuando se plantee la conexión con la sociedad. Em, y, y hay otros elementos, pero estoy de acuerdo que como estos proyectos tienen un beneficio social, deberían elevarse el conocimiento de toda la gente de la comunidad a un nivel que se pueda explicar lo que se está haciendo. Esa es la filosofía de estos open house. Hablar con los profesores, enfermeras, gente de la sociedad que quiere estar interesada en los proyectos y explicarles la parte técnica de una manera que lo puedan elevar con el único objetivo que cuando el proyecto funcione y si hay dificultades en el proyecto, ellos entiendan la parte técnica, que no va a ser algo nuevo, como una medición de isótopos. ¿Qué es eso? ¿Y por qué se mide desde el principio? Para cuando sea en el futuro se tenga que explicar algunas anomalías en la medición de isótopos, pues, ellos lo pueden entender por qué. Isótopos vienen, vetas de carbón superficiales dan señales de isótopos de CO2 que no son del CO2 que uno inyecta, sino de formaciones más superficiales. Y lo otro, yo creo que lo que deberíamos tener mucho cuidado en esos proyectos que están saliendo últimamente, los primeros proyectos en cualquier parte del mundo que sea, deben tenerse, eh, eh, deben ser exitosos.
Ese siempre ha sido mi mensaje. Si el primer proyecto que se haga en Latinoamérica, en cualquier país, no es exitoso, cierra todos los proyectos que van atrás. Y lo que sugerían con cautela, porque en mi experiencia, que en esta área, en los últimos 5 años salieron muchos expertos en CSOS. Todo el mundo tiene su tarjeta CSO Experts en negocios, muchos. Y lo que sugiero cuando esos proyectos salgan a flote, que debería pedirse cuántos megatons ellos han puesto en proyectos. Y eso sería un screening importante para poder engage en lo que es el subsuelo, porque la parte superficial, captura y transporte, son obras de ingeniería que lo hemos hecho de alguna manera y lo hemos hecho implementado a diferentes escalas industriales. Captura es un proyecto de ingeniería, materiales, o sea, es algo que el riesgo es bajo, el riesgo más alto está en el subsuelo. Y la incertidumbre es la más alta, está en el subsuelo, porque nunca vamos a conocer todo. Si el subsuelo es una imagen fotográfica, solo conocemos 2 o 3 píxeles de toda una foto y la tratamos de interpretar. Entonces, la incertidumbre es ahí donde viene lo que se llama expert judgment, es bien importante. Tiene más peso porque cuando haces esos risk assessment, both ties, es basado en expert judgment. Y si el expert judgment viene de alguien académico o alguien que ha hecho modelos numéricos y nunca ni siquiera ha ido a un pozo de cómo se inyecta CO2, es un expert judgment que no tiene peso. Entonces, em, quería cerrar cuando tú hables de la última pregunta, ¿cómo podemos aprender al respecto de proyectos existentes? Buscar gente capacitada que ha hecho inyección de CO2 a gran escala. Y gran escala es más de 1.5 megatons al año. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Rodolfo, para cerrar esta sesión y ya prácticamente para despedirnos, ¿algún comentario extra? Sí, claro, mira, en todos los temas tecnológicos que están relacionados con cambio climático, han proliferado los expertos, ¿no? Entonces hay expertos en offsets, hay expertos en mercados de carbono, en impuestos de carbono, hay expertos en contaminantes climáticos de vida corta, pero en esta tecnología efectivamente Gonzalo tiene razón. El fluido se maneja a altas presiones y cada una de las operaciones unitarias desde el punto de vista de ingeniería es muy sofisticada. Entonces, sí tenemos que tener como que una acreditación nacional de los expertos que pueden manejar, pues, bombas centrífugas de alta capacidad o que pueden manejar ductos en donde va presurizado el CO2 y que tienen construcciones y especificaciones técnicas muy precisas, o inclusive los sistemas de monitoreo de dióxido de carbono, que parecen ser simples, pero requieren de un expertise muy particular. Yo creo que todos los expertos son bienvenidos si ayudan a que la tecnología se implemente de manera generalizada en la industria que es la que lo debe de hacer. Y lo digo en términos positivos porque eso no ha ocurrido, entonces no vamos a tener expertos hasta que no haya pues más de 10 proyectos industriales de esa naturaleza. Si no, entonces va a haber monopolios de expertos y ahí es donde viene el rechazo de los países latinoamericanos y el Caribe que van a decir, oye, pero pues ¿por qué tenemos que contratar a fuerzas esos expertos? Mejor ayúdenos a desarrollar nuestros expertos a eso se le llama transferencia tecnológica, es una de las modalidades de transferencia tecnológica, y eso es lo que nosotros en Latinoamérica y el Caribe, ya para cerrar esta intervención, debemos de fomentar, ¿no? Que haya expertos de nuestra región que conozcan nuestra realidad, no solamente industrial, sino también geológica, territorial, y que estos se formen y se fogueen con experiencias reales, ya sea a nivel nacional como internacional. Gracias, Jazmín. Muchas gracias. Y bueno, pues para cerrar, yo quiero un poco romper con esta sinergia que suena muy bien, ¿no? O sea, esta parte de
de cómo incluimos a las comunidades y la parte local. Por supuesto, creo que la idea de tenemos que comunicarlo y abrir las puertas suena bellísimo. Yo les puedo decir que cuando me tocó hacer consultas públicas sobre CCS en México, descubrí esta realidad de la que habla Gonzalo, ¿no? O sea, no es así de bonito como voy a hacer un documento y ahí está en el sitio web. Bueno, ¿cuánta gente tiene acceso a un sitio web? ¿Cuántas personas hablan el idioma en el que están esos documentos? ¿Realmente estamos interesados en que las personas lo entiendan o es un mero checkbox, ¿no? Ah, sí, muy bien, yo ya hice que es que una consulta y que es que unos materiales de comunicación, pero en realidad yo se los puedo asegurar, creo que ningún proyecto de los que yo haya analizado hasta ahora hay un verdadero mecanismo para analizar si realmente ese conocimiento lo están absorbiendo las personas, si lo están entendiendo y peor aún, ni siquiera los estamos tomando en cuenta en la toma de decisiones, porque lo que pasa es que alguien, ese grupo de expertos, expertas, decidió que en un lugar se tiene que desarrollar una tecnología y las personas no están siendo incluidas en esa toma de decisiones, algo que a mí me parece bastante, pues, a lo que habría que ponerle atención, ¿no? Porque como decía Eduardo, pues esta ha sido la razón por las cuales en muchos lugares los proyectos se vienen abajo, en CCS lo hemos visto históricamente, ¿no? El no encontrar estos mecanismos auténticos de comunicación y de participación pueden significar la falla de un proyecto o como el ejemplo que daba Benjamín en Tomakomai, en Japón, eh, pues pueden ser realmente una manera de involucrar a las personas, no con la intención de venir a enseñarles desde nuestra postura experta, sino de integrarnos, ¿no? Porque el problema es de todos, los efectos negativos y positivos deberían de ser de todos, así como la participación. Entonces, claro, en muchos de estos proyectos tecnológicos yo siento y he leído de otras personas en otro tipo de proyectos en energías renovables, de hidrocarburos, etcétera, pues de pronto dejamos a la gente como los que no supieran, ¿no? Como a los que medio ahí cuéntales a ver si nos dan permiso. Y creo que realmente crear estas transferencias tecnológicas y creación de capacidades es mucho más retador, ¿no? Claro, es fabuloso y lo digo por experiencia personal, poder irte a otro país, aprender de un tema, hablar con gente que está en los proyectos, ir y visitar los proyectos, pero ¿cuántas personas vamos a poder realmente nosotros involucrar de esa manera? Ahora, yo estoy totalmente en contra de esta idea de los números en cuanto a creación de trabajo como un mero número porque lo vemos en México y en Latinoamérica, en grandes proyectos, por ejemplo, turísticos, que prometen un crecimiento de la región. Y discúlpame, pero las personas locales tienen los trabajos más bajos en toda la estructura y terminan sirviendo casi, casi como de solo mano de obra para estos proyectos. No tienen esas posiciones gerenciales que pareciera que son las que deberíamos de estar aspirando, porque quien toma la decisión debería ser sensible de los contextos y de las realidades, ¿no? Entonces, bueno, solo un poco para que vean que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y que opinamos diferente, pero bueno, pues para cerrar esta sesión, no me queda más que agradecerles a todas y a todos quienes se unieron con nosotros en esta charla. Por cuestiones de tiempo no podemos pues, seguirnos con la plática, pero tenemos aquí sus preguntas en el chat. Intentaremos responderlas y vamos a subir un documento en nuestra página de LinkedIn con estas respuestas. Yo lo que voy a hacer, el equipo organizador, es tomar estas preguntas, se las compartiremos a nuestro panel para que nos puedan ayudar en un huequito que tengan a responderlas y bueno, no dejar esta interacción como no abierta a quienes nos acompañaron hoy. Y bueno, pues no me queda, insisto, más que agradecerles. Espero que podamos seguir construyendo estos espacios de diálogo. Ojalá que todos hayamos aprendido algo nuevo. Yo me voy con muchas cosas muy interesantes para reflexionar. Y pues bueno, los invitamos a seguirnos en LinkedIn. Tenemos también la red latinoamericana de CCS. Y pues este espacio y estos medios que hemos creado son precisamente para seguir en esta conversación de uno a uno, desde expertas, expertos, desde ciudadanas y ciudadanos que habitamos una región maravillosa que se ve fuertemente amenazada por los efectos del cambio climático, pero que además somos súper creativos y siempre logramos salir adelante. Entonces, con esta idea, pues me despido de
del panel. Muchísimas gracias a Abigail, Rodolfo, Gonzalo, Benjamín, Eduardo, desde cada uno de sus lugares geográficos por acompañarnos y a todas y a todos ustedes también por hacerse de este espacio el día de hoy.